pues le oran a Teotihuacán, le oran al sol, le oran a sus diferentes dioses sin saber lo que están haciendo. Y cuando venimos a la Biblia nos encontramos que esta actitud del ser humano a través de todos los siglos ha sido porque Dios puso dentro de nosotros la eternidad. Todas las personas que estén metidas con el gurú, con los fenómenos paranormales, con los lamas, con el Dalai Lama, que se van con Buda, con Confucio, etcétera, etcétera, todas las personas, sin ninguna excepción, están buscando lo mismo. Están buscando a Jesús. Están buscando la verdad, pero a través de medios equivocados. Como no conocen la Biblia, ¿qué es lo que están buscando? La verdad, porque tenemos dentro de nosotros ese potencial con el cual Dios nos creó para poder tratar de llegar a una conclusión y saber qué es la verdad. Pero como fuera de la Biblia, todas las verdades son de carácter relativo, al llegar a la Biblia nos damos cuenta que hemos llegado al final de nuestra búsqueda. Porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces es importante todo esto porque al estudiar esta serie vamos a analizar, como lo hemos estado haciendo en esta noche, uno de los núcleos más importantes de toda la vida cristiana para comprender a Dios. Una de las verdades más grandes de la Biblia es que Dios, el Dios único, el Dios verdadero, no los dioses de los hebreos, de los dioses de los griegos, ni de los romanos, ni el Dios de este mundo que es Satanás, ni los dioses que otras personas se han formado. El único Dios vivo y verdadero es el Dios y Padre de Jesucristo, el que hace 2000 años murió en una cruz. Él es el que envió a su Hijo y Él es el Dios verdadero que se quiere revelar a nosotros como el único y verdadero Dios, y a su Hijo Jesucristo, a través del cual todos podemos llegar al Padre. Sin Cristo nadie puede conocer a Dios. Pero no solamente Dios nos ha revelado que Él es el único Dios verdadero, sino que anhela tener con todos nosotros comunión. Anhela que nosotros le conozcamos, anhela que nosotros podamos reproducir su carácter. Nos ha enviado al mundo como sus sacerdotes. Primero escogió a Adán y Adán fracasó. Después escogió a Abraham y Abraham fracasó. Después escogió a un orden levítico y los sacerdotes levíticos fracasaron. Después les mandó Dios a los profetas y los profetas le llamaron la atención a Israel y Israel fracasó. Después mandó a su Hijo y a su Hijo lo crucificaron. Y cuando su Hijo asciende al cielo, nos deja a nosotros la comisión y nos dice: como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Para que nosotros seamos los que continuemos el ministerio de Jesús a través del poder y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que la oración es el medio más importante para poder tener contacto, afectar el mundo espiritual, y el mundo espiritual nos afecta a nosotros. Siendo que es tan importante la oración, porque hagan de cuenta que somos como buzos y estamos en un mar que no es nuestro medio ambiente. Dios creó a los peces con un sistema branquial especial para el mar, a los mamíferos para que respiraran en la tierra, a las cabras les puso patas especiales para vivir en los montes. A nosotros nos creó sobre un planeta con la combinación perfecta de nitrógeno, oxígeno y los demás gases que forman lo que respiramos para que pudiéramos vivir en el medio ambiente que vivimos. Y si nos metemos al mar, que no es nuestro medio ambiente, ¿qué vamos a necesitar? ¿Una escafandra o un traje de buz? ¿Un tanque para poder respirar? Porque estamos fuera de otro medio que no es nuestro medio natural. Entonces, los seres humanos, los cristianos, la Biblia nos retrata como buzos, o sea, no somos de este mundo. En Juan 17, Cristo dijo más de 3 veces: ustedes no son de este mundo. ¿Qué significa? ¿Cómo que no soy de este mundo? Pues aquí estoy, yo vivo en la Roma, yo vivo allá por la Condesa, el otro vive por Toluca, etc. ¿Cómo que no somos de este mundo? Bueno, estamos pisando este mundo físicamente, pero hemos sido creados nuevas criaturas. Somos una nueva creación. Hay una nueva criatura que Dios formó dentro de ti y dentro de mí, que no va a estar a gusto
con ninguna cosa que este mundo nos ofrezca. Pero por otro lado tengo la antigua humanidad que sigue apegada a este mundo y quiere aferrarse a este mundo y quiere engañar a la nueva criatura. Y así el espíritu lucha contra la carne para que no hagamos lo que quisiéramos hacer. Entonces este ser, esta nueva criatura que se llama en la Biblia el hombre interior o el nuevo hombre, anhela las cosas celestiales. Y te das cuenta algún día en tu vida cristiana que ya no tienes paz más que cuando estás en la palabra, cuando estás con tus hermanos, cuando estás en la oración. Nuestra alma descansa solo en la presencia de Dios. Ahora, siendo que esto es tan importante, hay cantidad de cristianos en casi muchas iglesias que viven amargados, todavía murmurando, con conflictos emocionales tremendos. Hay una cantidad de divorcios y de adulterio dentro de miles de iglesias como ustedes no se imaginan. Cristianos que dicen que van a la iglesia y que recibieron a Cristo y que se bautizaron, otros inclusive dicen que hasta hablan en lenguas, y sin embargo en sus vidas no existe el deseo profundo de la santidad. En Isaías capítulo 6 es muy interesante que el Espíritu Santo, en lugar de que sea el capítulo 1, lógicamente comienza todo libro de la Biblia con el llamado de la persona, Isaías no comienza de esta manera. Isaías era un muchacho rico. Su padre tenía mucho dinero y trabajaba en el palacio, su papá. Isaías fue educado como el apóstol Pablo y era políglota, era un hombre culto, era un hombre que tenía un conocimiento profundo de la teología, que tenía conocimiento de las artes, de la cultura de aquellos tiempos, a excepción de casi los demás profetas, que como los apóstoles eran pescadores, Dios los llamó, como Amós, que era colector de higos en el campo, y los demás profetas, ¿verdad?, que eran hombres del vulgo, hombres comunes y corrientes. Isaías es el único profeta del Antiguo Testamento, repito, que podría ser un tipo del apóstol Pablo, porque Pablo fue el único apóstol educado, políglota, repito, educado bajo Gamaliel, con buena educación, con un puesto, trabajando en el Sanedrín, trabajando para el servicio del gobierno de Israel, era un oficial, etcétera, etcétera, y eran personas que Dios escoge a cada una de ellas para determinada misión. Isaías comienza el llamado en el capítulo 6, en lugar del capítulo 1. Y en este capítulo 6 de Isaías, del 1 al versículo 10 aproximadamente, encontramos el llamado de Dios para todos nosotros, las condiciones para servirle a Dios y el mensaje tan aparentemente incongruente que Dios deposita en nuestros corazones para predicarlo al mundo. Comienza el capítulo 6 de Isaías diciendo: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él, o sea, arriba de Dios, Isaías vio seraf en el hebreo, que significa quemar o encendido o consumir con fuego. Eran criaturas, los serafines, que ardían de pasión por la santidad. Arriba de Dios, criaturas ardientes, apasionadas por la santidad de Dios, como lo vamos a ver. De ahí viene la palabra serafines, y estos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro, o sea, entre ellos había una conversación. Y la conversación de un serafín a otro serafín era: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Para poder nosotros verdaderamente ser instrumentos
poderosos en las manos de Dios como cristianos, en primer lugar, necesitamos en nuestra vida tener una visión amplia de quién es Dios. Necesitamos entender la santidad de Dios. Si una persona entra al ministerio como pastor, o entra como abogado en un bufete, o entra como médico, como contador, o como plomero, o como electricista, y quiere que su negocio prospere, quiere que su matrimonio prospere, quiere que sus hijos funcionen, necesitamos, antes de entrar a cualquier obra en la vida, conocer y entender que al Dios a quien estamos sirviendo es un Dios santo. Esta es la razón por la cual la mayor parte de muchos misioneros fracasan. Pastores, predicadores, apóstoles, profetas, cristianos también. Esta es la razón por la cual cristianos de 10, 15 años ya de convertidos tienen vidas tan miserables como decíamos anteriormente. Cristianos que otros han equivocado la profesión y han convertido su ministerio en una profesión y se vuelven profesionales del ministerio. Otros que convierten el evangelio en un vil mercado de dinero, abusando de lo que la Biblia habla de los diezmos y las ofrendas y concentrándose solamente en pedir dinero. Y todos estos errores y estos problemas, ¿cuál raíz tienen? Que estos ministerios, estas personas, estos matrimonios no tienen un espectro amplio de la santidad de Dios. Esto es tan importante porque estas criaturas que estaban arriba de Dios, quiero que noten ustedes que no tocaban el piso. Tenían tapados sus ojos con dos alas. Esto significa que estaban enfrente de la santidad de Dios. Y estas criaturas, que no podríamos ni siquiera imaginarnos con pecado, ¿verdad? Pero no solamente sin pecado, sino son criaturas tan puras y tan perfectas, aún ellos necesitan, al estar en la presencia de Dios, cubrir sus rostros y cubrir sus pies, porque como le dijo Dios a Moisés en el llamado a Moisés, el más grande líder de Israel, lo primero que Dios le dijo en Éxodo capítulo 3 fue: quítate tus sandalias porque estás pisando mis terrenos, estás pisando tierra santa. O sea que Dios habita en la santidad. Nosotros somos criaturas caídas que habitamos en otra dimensión. Pero ahora Dios ha entrado a nosotros y somos el templo de Dios. 1 Corintios 6, 19 y 20. Somos el templo del Espíritu Santo ahora. Esto es fenomenal, increíble, maravilloso, excelso. Una criatura, y tenemos el tesoro en vasos de barro, para que la excelencia siempre sea de Él y no de nosotros. Y ahora que Él ha entrado a mi vida a morar, el mismo Dios creador omnipotente, ante cuyas criaturas y serafines se tapan los ojos y ni siquiera se quieren acercar a Él, por eso vuelan, están suspendidos en el aire, no pisan los terrenos de Dios, los serafines. Dios quiere impactar, marcar, impresionar en esta noche nuestra alma, para que nosotros podamos entender su santidad. Después vamos a explicar con más calma todo lo que es la santidad. Continúa la lectura diciendo: y entonces los quiciales de las puertas. Vemos que en el cielo hay puertas. Se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. O sea que Isaías estaba viendo estas criaturas cuando comenzó a oír ruidos y una voz estremecedora, que las puertas, ¿qué puertas eran estas en el cielo? En el cielo la Biblia nos dice, en toda la Biblia hasta Apocalipsis, que hay un templo ahí arriba. Hay un templo ahí arriba. Y cuando Dios a Moisés le dijo
Moisés, quiero que hagas un tabernáculo. La Biblia dice que Dios le dio a Moisés los planos del tabernáculo. Moisés no tenía la libertad de decir, bueno, aquí me gustaría ponerle unas florecitas, aquí una palmera, aquí una carpeta o una alfombra. Todo lo tenía que hacer de acuerdo al tabernáculo, de acuerdo a los planos que Dios le entregaba. Y a nosotros, bajo el nuevo pacto, nos ha entregado en el libro de los Hechos los planos de cómo debe ser su iglesia. Y la razón por la cual muchas veces hay iglesias que fracasan es porque no están siguiendo los planos del ingeniero constructor. No estamos siguiendo las instrucciones de Dios de cómo Dios quiere que marche su iglesia, cómo la iglesia es energetizada no por programas, no por métodos, no por gentes talentosas, sino por la presencia y el poder del Espíritu Santo en hombres santos y en mujeres santas. Esta es la única forma en que la iglesia puede ser un impacto y un testimonio en la sociedad que vivimos. Entonces la casa se llenó de humo y entonces Isaías, versículo 5, se asustó. Estaba petrificado de terror y de miedo y gritó: ¡ay de mí! Porque soy muerto, ya que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Nosotros asumimos inmediatamente que Isaías estaba en el Espíritu. La Biblia nos habla que hay seres humanos aquí en la tierra a quienes Dios ha sacado su Espíritu y han sido teletransportados al tercer cielo. Ezequiel fue llevado al tercer cielo, Isaías fue llevado al tercer cielo, el apóstol Pablo, cuando fue al tercer cielo, dice en 2 Corintios 12, vi cosas y oí cosas tan excelsas y tan maravillosas que cuando bajé a la tierra, ¿era necesario que Dios me pusiera un aguijón y permitiera una enfermedad que sobrellevara durante toda mi vida para que todo lo que vi y para que todo lo que oí no me envaneciera, no me enorgulleciera? O sea que ese aguijón fue como el contrapeso en la vida de Pablo para que no perdiera Pablo el equilibrio, la coherencia, la ecuanimidad, la santidad. Y por eso nos damos cuenta, ¿verdad?, que el ser humano, y esto es importante y lo quiero abordar en este momento, el ser humano nació en un equilibrio, Adán y Eva. El pecado nos hizo irnos para el extremo totalmente. De Adán a nuestros días, los seres humanos están o en este extremo o en este extremo. Por ejemplo, los políticos o son demasiado autoritarios o son demasiado flexibles, o son demasiado dictatoriales o son demasiado consecuentes. El ser humano no puede encontrar el equilibrio sin Dios. Y nuestra tendencia es siempre a los extremos. Y esto lo comprobamos en la teología también, ya siendo cristianos. Ya siendo cristianos, somos seres aún todavía caídos, ¿verdad?, con la presencia de Dios, pero aún en el cristianismo, ¿qué existe en el cristianismo? Que calvinistas o que arminianos. Que o puro lengua, o nada de lengua, nada de lenguas. O puro demonio en los cristianos, o no hay ningún cristiano con demonios. Nos vamos siempre a los extremos. Y lo más difícil en la vida cristiana, teológicamente hablando, es encontrar el equilibrio. Y ese equilibrio solo lo da, se llama en la Biblia, la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La capacidad de vivir en mi matrimonio, que no sea yo ni demasiado drástico con mi esposa, ni tampoco sea un mandilón. Que con mis hijos no sea demasiado dictatorial, pero que tampoco sea demasiado consentidor. Que en mi trabajo pueda a mis trabajadores traerlos aquí, pero no demasiado apretados, porque los puedo asfixiar
y puedo provocar un motín en contra de mí. Como gobernante, saber qué darle al pueblo y saber cuándo intervenir y usar el uso de la fuerza y cuándo no usar el uso de la fuerza. Para todas estas decisiones, ¿quién es suficiente? Nadie. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es irnos a los extremos. Entonces, ¿cuánto necesitamos a Dios? Isaías, allá en el cielo y enfrente de Dios, estaba en el Espíritu. ¿Por qué en el Espíritu? Porque la Biblia dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. O sea, en nuestro cuerpo es como sacas a un pez del agua, ¿qué le pasa al pez? Se muere, porque está fuera de su medio ambiente. Nuestro medio ambiente físico es el planeta Tierra. Si mi cuerpo fuera sacado a la estratosfera, me muero, porque allá necesito una escafandra, un traje de astronauta para poder sobrevivir en otro medio ambiente que estoy entrando y que estoy interfiriendo con algo que no es mi medio ambiente natural. Entonces, ningún ser humano puede en su cuerpo ir al tercer cielo porque nos desintegraríamos. Ni tampoco la sangre que tenemos porque está contaminada. Entonces, el Espíritu fue el que fue sacado de Ezequiel, de Isaías, de Pablo y del apóstol Juan cuando vio Apocalipsis. ¿Se acuerdan Apocalipsis? Los que estamos estudiando Apocalipsis, ahí estaba Pablo, Juan, ya viejito, de 90 años de edad, San Juan. Ahí estaba exiliado por el rey Diocleciano allá en la isla de Patmos, lo que es ahorita el mar Egeo, y a los 90 años de edad ve el cielo abierto y le dice una voz que le dice: sube acá, como si fuera una más 3, 4 pisos. Y subió Juan y desde allá vio todo, desde allá vio la perspectiva de la tierra, cómo iba a acabar la tierra, la tercera guerra mundial, las copas, los sellos, las trompetas, etcétera, etcétera, y todo lo escribió en el libro del Apocalipsis. Ahí Juan no se le dio ningún aguijón, porque ¿a quién le iba a presumir? Exiliado, ¿verdad? En una isla donde todos estaban encadenados, lo iban a tachar de loco si les hubiera dicho: me fui al cielo. Y a pesar de que tenemos estos ejemplos en la Biblia, ¿cuántos cristianos? No es que tuve un sueño, es que yo soy especial para Dios. Y anoche tuve la aparición de un ángel y se me apareció Jesús. Cálmate, San Cristóbal. Cuánta soberbia, cuánto orgullo, cuántas cosas. Y es interesante que Pablo pasaron 15 años antes de que él, en 2 Corintios 12, dijera: fui al cielo. 15 años no le dijo nada a nadie. Y aquí, ¿verdad? Hay hermanos que anoche, ¿qué crees que me pasó? Hoy vi al Señor y tuve esto y por acá y por allá, y ya creemos que realmente tenemos visiones y apariciones y sueños maravillosos, cuando muchas veces Dios no le da estas revelaciones a aquellos que no viven y pagan el precio de la santidad. Hace algún tiempo, creo que te recuerdas, Vicente, llegaron 3 hermanas. Estábamos en el centro cívico en el norte, llegaron 3 hermanas y me dijeron: hermano pastor, sí, mucho gusto, queremos decirle que nosotros somos 3 mujeres que tenemos todos los dones espirituales. Además somos profetas y tenemos visiones y queremos trabajar en el ministerio aquí en la iglesia. ¿Saben lo que les contesté? Durante 6 meses, mis queridas hermanitas Santa Catarina, Santa Teresita y Santa Panchita se van a trabajar a los baños de la iglesia. Y antes de que ustedes aprendan a ministrar, necesitan aprender a servir. Una persona que quiere ya un puesto y por aquí y por allá, y no hace desde cargar en los baños, limpiar las cosas, ¿qué se ha creído cuando Jesús vino a lavarnos los pies? Entonces, si tú quieres realmente ser usado por Dios, comienza en la iglesia a la que tú asistes a servir. Vente una hora antes del servicio y dile al pastor: quiero venir a poner las sillas, quiero venir a trapearlo aquí. Ah, no, pero es que eres la señora Richelieu. ¿Cómo me voy a ensuciar con el polvo de las sillas? Tu Señor Jesucristo, Madame Richelieu, vino a lavarte los pies, el creador del universo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y tú te crees que es humillante para ti hacer esas labores? Por favor. Isaías, regresamos a Isaías 6, dice la Biblia
que ante el encuentro con la santidad de Dios, lo primero que Isaías vio fue su pecaminosidad. ¡Ay de mí! Porque soy hombre de labios inmundos. El primer paso para servir a Dios es tener una amplia visión de su santidad. Número 2, el segundo paso para poder servir a Dios y orar con efectividad es reconocer nuestra pecaminosidad ante el Santo de los Santos. Amados santos de Dios, esta es la razón por la cual Dios no se asusta cuando uno de sus hijos o hijas peca. Dios le interesa que nosotros, cuando pequemos, tomemos en serio lo que hicimos. Tú puedes decirme, hermano, hoy en la mañana ya le grité a mi esposa, estuve a punto de darle una cachetada, pasó una mujer y tengo una mujer aquí en mi mente que no es mi esposa durante una semana. Cuando nosotros enfrentamos el pecado, tenemos que reconocerlo, nada más es todo, es ser honestos y decir: Padre Santo, yo no puedo seguir con estos pensamientos, yo no puedo seguir rentando estas películas, yo no puedo seguir transando en mi negocio, yo no puedo seguir engañando a mi esposa. Oh Dios, ayúdame. Clamo la sangre de Cristo, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para cuerarnos. ¿Eso dice? No dice eso. Dice 1 Juan 1, 8 y 9. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos con su sangre de nuestros pecados. Pero cuando nosotros llegamos todos los días a la casa, como hoy en la noche, ya pues tu marucha o tú lo que te vayas a cenar ahí, tus litros de atole, tus tamales, y te acuestas como si nada, y le gritaste a tu esposa, no le pediste perdón a tu padre o a tus hijos, y así te pasan 4 o 5 días, y ahí traes tus pecados que tú no les has dado importancia. Pero la sensibilidad que el Espíritu Santo nos tiene que dar es precisamente hacernos sensibles de que estamos mal. Acostarme la noche y decir sinceramente: yo no puedo seguir tratando así a mi esposa, porque no te agrada, Señor. Yo no puedo seguir así con mi jetota con mi esposo. Yo no puedo seguir así de rezongona ni de rebelde. Oh Dios, cámbiame. En la vida cristiana es un cambio continuo, amados santos de Dios. Es ir subiendo, 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 no ser el mismo que era ayer. Ya no quiero ser lo que era antier, lo que era ayer ya no quiero ser. Ya no quiero hacer lo que hice hace 2 horas y cada día ser mejor, mejor. Si tengo mi jetota, tratar de ya reír, que me cambie Dios la expresión. Si estaba amargado y con la cara de que no me perdonas 2 años, ya quítate esa cara, quítate esa máscara ya. No puedes seguir así sirviendo a Dios. Ustedes no se imaginan cuánta gente hemos tenido que viene muchas veces a la iglesia y me dice: hermano, hay servidores que tienen cara de Drácula. Nosotros nos cansamos de decirle a todos nuestros siervos en nuestra iglesia, de decanes, seguridad y todos: ríanse. Cuando estén aquí arriba en la alabanza, ríanse. Es horrible estar en la alabanza. Santo, 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 santo. Oye, hasta se me hicieron así los intestinos nada más de verte la cara. Traes cara de calabaza de Halloween. Necesitamos cambiar. Somos representantes, somos embajadores del Rey. A la gente le encanta llegar a una iglesia donde todos, ¿cómo están? ¿Cómo está? Mucho gusto. Es que las penas vienes aquí a dejarlas al Señor, pero alégrate ante la presencia de Dios. Es adorable la alabanza. Y Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cristo nos vino a ser libres. Hay cristianos, me han hablado que: oye, hermano, es que en la iglesia hasta nos prohibieron que tuviéramos las fotos de los 15 años de mi hijo, que porque es pecado. Santa María Cachucha. Hay tantas cosas que oprimen, ¿verdad? ¿Por qué creen que danzamos y que cantamos y estamos cada día, está levantando más la iglesia? Porque es lo que somos. Dice Filipenses: gozaos, gozaos, gozaos. Somos libres. Libres.
Pasan los días y no reconoces tu pecado y no reconoces que lo que hiciste o lo que no has pagado, etcétera, etcétera. Cada quien tiene sus bultos, ¿verdad?, que entregarle al Señor. Si pasan los días y tú no eres cada vez más sensible al pecado y tú no estás cambiando en tu carácter, siendo mejor, más gozo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Si ya tienes 3, 4 meses que no amas, o sea, no estás enamorado de Dios, no amas a tus hermanos, no perdonas, tienes rencor, tienes amargura, gozo, no hay gozo en tu vida. La gente que te mira cree que eres una momia de Guanajuato. Si nosotros no tomamos en serio que de veras Dios nos quiere ir llevando de gloria en gloria, como dicen Proverbios, el camino del justo es como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cada vez tiene que haber más luz en mi vida, y más luz, y más santidad, y más pureza, y más paz, y más tranquilidad, y más gozo. Ahorita le decía yo a mi esposa, no sé qué comimos mi esposo y yo ayer, pero nos sentíamos medio mal ahora y está un poco suelto el estómago. Y hoy como a la 1 de la tarde me sentía muy mal y con un dolor de cabeza como tipo de gripa, suelto, etcétera, etcétera. Y yo les contaba el otro día, creo que fue el domingo, el diablo siempre que nos sentimos físicamente decaídos, ataca la mente. Y estaba yo, me acosté, cosa que casi nunca hago, como a la 1 de la tarde a comer hoy, y ahí estaba, y de repente, así el diablo me puso como 500 problemas en mi mente. El problema con mis hijos, de la casa, de la construcción de Toluca, de la iglesia de acá, de pastores, de problemas, de presupuesto, pero así como de repente todos, y ya te conozco, chiquilitín. Pero así reaccioné, gracias a Dios, fue maravilloso. Y comencé, el Señor es mi pastor, Él me consolará. Y le echo todas mis cargas a Él. Padre, ninguno de todos estos problemas me pertenece. Yo no sé ni cómo solucionarlos, todos son tuyos, Padre. A la meme, rima. Qué fácil. En lugar de, pues sí, ¿y cómo le va a hacer? ¿Y cómo le haré? Un chocho. Y sigues con esa actitud y entonces se convierte en una obsesión y se convierte en depresión. Porque crees que tú puedes solucionar tus problemas y que está en ti la solución de tus hijos, de tu trabajo, de tu problema, cuando el Señor dice, echando toda nuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. ¿Por qué no lo haces? Te voy a decir por qué no lo haces. Porque no crees. Eres masoquista. Te gusta traer la mochilota y cargarla y lamerte tus heridas y pobrecito de mí, cuántos problemas, y mi esposo, y ay cuánto sufro, hermano, y ahí traes la mochila, ¿verdad? Cuando hay una cruz donde podemos dejar todo y donde Cristo murió para pagar por todo lo que íbamos a hacer, pasado, presente y futuro, y donde encontramos en esa cruz la libertad para poder vivir para Él. Pero el temor y la incredulidad hacen que vivas en el desierto como el pueblo de Israel. Nunca, milagro tras milagro y la misericordia de Dios, y tú sigues creyendo que tú puedes solucionar tus problemas. Porque no quieres confiar en el Todopoderoso, no quieres descansar, no quieres entrar en el reposo que habla Hebreos capítulo 4. La segunda cosa que tenemos que hacer para poder orar es reconocer nuestros pecados. Y en tercer lugar dice el versículo 7, que cuando Isaías reconoce eso, un serafín va al altar, hay un altar en el cielo, toma un carbón encendido y corre con él y se lo pone en la boca y le dice en el versículo 7, esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. No solamente Cristo quiere quitar nuestros pecados, sino la culpa de nuestros pecados.
Y cuando tú todavía traes, ay, es que hace 5 años no se me olvida que aborté. Y hace 3 años enterré a mi abuelita en el jardín. Y hace 2 años a mi perro lo estrangulé. Deberías decir, ay, por la abuelita, no por el perro. Ay, hermanitas. Y esa culpa no te deja vivir feliz, ni ser libre tampoco. Ya que sabemos que la sangre de Cristo nos limpia y que hay perdón, vean ustedes en el versículo 8, que entonces es cuando Isaías oye a Dios decir, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? O sea, Dios quiere enviar como envió a su Hijo Jesucristo al mundo, a nosotros. ¿Qué significa la palabra apóstol? Significa enviado. ¿Qué significa la palabra misionero? Enviado a una misión especial. Todos nosotros somos enviados a un mundo, a un planeta que está ocupado por el enemigo. Somos extraterrestres los cristianos. Díselo a Pedro Ferriz. Nosotros somos los verdaderos extraterrestres, porque venimos de otro mundo que es arriba. Mi mamá y mi papá me dieron mi cuerpo, pero la criatura que traigo dentro viene, cuando dice la Biblia, tienes que nacer de nuevo, significa en el griego nacer de arriba. Dios envió de arriba y recreó mi espíritu, creó un nuevo Armando. El antiguo Armando murió en la cruz del Calvario y el nuevo Armando no es de este mundo. Por eso el mundo no me atrae, la popularidad, la gloria, etcétera, etcétera. Ya lo despreciamos porque ¿de qué nos sirve ganar el mundo si perdemos nuestra alma? Ya eso, el 20 nos tiene que haber caído ya. Ya no buscamos las cosas que la demás gente busca, en el sexo, en el poder, en la popularidad, en el reconocimiento, en el aplauso, etcétera, etcétera, porque sabemos que hay cosas mucho más sublimes, mucho más significativas fuera de este mundo, que es la paz con Dios. Eso no tiene precio. ¿Y cuántas personas que tienen todo en este mundo y no tienen a Dios, darían todo lo que tienen por una hora de paz con Dios? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Dios no te puede enviar a tu familia, enviar a tus compañeros estudiantes, enviar a tus maestros, enviarte a otro lugar. Dios no puede enviar a nadie que antes no tenga una visión de su santidad. Y número 2, que reconozca su pecado todos los días. Todos los días tenemos que aplicar la sangre a nuestra vida, porque todos los días nos ensuciamos. Todos los días tenemos que bañarnos y usar desodorante, porque todos los días el polvo del camino se nos pega. Es lo mismo espiritualmente. En la oficina, a un centro comercial, a donde vayamos, todo está contaminado. Y llegamos a nuestra casa y nos está esperando la sangre preciosa, tan fresca como hace 2000 años, para poder bañarnos, lavarnos y vestirnos del nuevo hombre. Ahora, para terminar, veamos esto que es bastante profundo. Cuando Isaías le dice a Dios, yo quiero ir, envíame a mí. Vean ustedes el mandato y las instrucciones de Dios. Y dijo, anda, di a este pueblo, oigan bien y no entiendan. Vean, por cierto, mas no comprendan. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y en ese momento yo le hubiera dicho a Dios, entonces ¿para qué me mandas? ¿No es verdad? O sea, es válido este cuestionamiento. ¿Por qué me envías a decirles a la gente que lo que les voy a platicar no lo van a entender, ni tampoco van a ver, ni tampoco van a comprender nada? Porque Dios estaba mandando a Isaías a una misión cuando Israel ya estaba endurecido. Entonces, ¿por qué Dios envía a un hombre, a un profeta, o por qué nos envía muchas veces a nosotros a predicarles a gentes? Yo no sé de esta tarde cuántos están endurecidos, solo lo sabe Dios. Pero quiero decirte algo, cuando Dios le dice a Isaías,
ve y háblale a este pueblo para que se endurezcan más, es porque la palabra de Dios a muchos seres humanos que ya están endurecidos, los endurece 10 veces más. Por eso dice la palabra que es una espada de 2 filos. Hay muchos de ustedes que no les convendría seguir escuchándola. Muchos de ustedes, ojalá que no sean muchos, y también los que nos ven por la televisión, Dios les ha hablado tantas veces de no tratar así a tu esposa, de no tratar así a tus hijos, de llevar tu trabajo con honestidad, de conducirte de otra manera, de llevar una vida íntima, pura. Y Dios te ha hablado más de 10 o 15 veces. Llega un momento en que, si te das cuenta, te endureces. Y entonces vienes al estudio y vas el domingo a tu iglesia, y lo único que está sucediendo es que lo que estás oyendo te está endureciendo más. Yo dije, versículo 11, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. ¿Hasta cuándo estas personas van a seguir endurecidas? Hasta que lleguen en su vida a experimentar lo que se conoce como la soledad. Y te va a embargar y llegaste a comprar ese edificio que querías, y te hiciste millonario, y te compraste los carros que querías, y llegaste a ser famoso, llegaste a ser famosa, llegaste a ser diputado, llegaste a ser gobernador, y sin embargo te vas a dar cuenta, en medio de lo que aparentemente era lo que tú alcanzabas, al llegar ahí arriba, a la cumbre, a la punta del éxito, ahí te vas a dar cuenta que mientras más alto subas, mientras más alto vas a caer. Y que esa altura que alcanzaste sin Dios se te revierte y se te convierte en una maldición. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Hasta que haya echado Jehová lejos a los hombres, versículo 12, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Dios le dice a Isaías, este pueblo va a ser endurecido, y ya está endurecido, y lo probó la venida de Cristo. A ese pueblo lo crucificaron, crucificó a Cristo. Ese pueblo, Cristo hablaba en parábolas, capítulo 13, y le preguntaron los discípulos, ¿por qué hablas en parábolas? Y cita Isaías 6:10, Cristo, y les dice, porque tienen ojos y no ven, y para que tengan oídos y no oigan, y para que se engruese su corazón. O sea, Cristo venía a continuar el ministerio de Isaías. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y yo muchas veces tengo consuelo en mi vida cuando predico y llego a iglesias o a congregaciones o auditorios donde te das cuenta como predicador que la gente te rechaza, se burla, se endurece. Y Padre, ¿para qué me mandaste? Para endurecerlos más. Para endurecerlos más a profundidad de la sabiduría y de la inteligencia y el conocimiento de Dios. Todas las cosas que Dios hace, las hace con sabiduría. Y esto nos da paz a nuestra vida, porque sabemos que sin santidad nadie verá a Dios. Oremos. Señor, te damos gracias porque Jesucristo, tu Hijo, vino al mundo a revelar tu carácter, a decirnos que esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú me enviaste. Te damos gracias por el privilegio de platicarte, de conversar contigo a través de la oración. Pero tu palabra dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Tomar a la ligera el pecado impedirá que tú nos oigas. Claro que nos oyes porque tú oyes todas las cosas, hasta los pecadores, pero no nos contestas. Comienza el cielo a convertirse como de bronce y tus oraciones rebotan.
y comienzas a entrar en la depresión, en la irritabilidad, en la desconfianza, y siendo hijo libertado de Dios, teniendo al Espíritu Santo en tu vida, teniendo las promesas que son el sí y el amén, el Espíritu Santo prometiéndonos paz, gozo, amor, paciencia, dominio propio, tú vives como vivías antes de conocer a Jesús. No es justo, oh santo, oh santa de Dios, no es justo. ¿Por qué eres tan incrédulo?, dice el Espíritu de Dios, y tan incrédula, hijo mío. Yo que vine a darte vida y vida en abundancia, y tú que vives como por diosero espiritualmente, queriéndote alimentar de las migajas de mi palabra, cuando tengo un banquete preparado para tu vida, para tu familia, tu matrimonio, tu trabajo, tu entrada, tu salida, tus hijos. Temamos pues, no sea que habiendo hecho esta promesa todos, alguno parezca no haberla alcanzado, pero no les ha aprovechado porque no han oído con fe, porque no has creído lo que has oído, no lo has experimentado en tu propia vida, no lo has hecho una realidad, no has descubierto que Dios contesta las oraciones. En esta tarde Dios te da la oportunidad de que te arrepientas, de que te arrepientas de tus pecados, de que tomes el pecado en serio. El pecado es ofensa contra Dios, es algo grave contra Dios. El pecado es tan serio contra Dios que su Hijo tuvo que pagar por él, su unigénito Hijo Jesús. El pecado es tan horrible que la cruz nos revela la profundidad de la pecaminosidad humana. Pero hay perdón en la sangre de Jesucristo. Y si tú te vuelves a Dios en esta noche, Él es fiel y justo para perdonarte. Y aunque tus pecados fueran como el carbón, de negros y de sucio que estés, o de sucia que estés, será como blanca lana cuando la sangre te lave de todos tus pecados. En esta noche tal vez también haya personas que ni siquiera tienen el perdón de sus pecados en la cruz de Jesucristo. Hay personas tal vez en esta noche que aún no tienen a Jesús como su Salvador. Tal vez tienes una religión, pero no tienes una relación, ni tienes la santidad en tu vida, en tus palabras, en tus pensamientos. No hay pureza en la forma como ves a las mujeres. No hay pureza en tu corazón, no hay pureza en tu espíritu. Límpiate en esta noche, porque Dios ama la santidad, y sin santidad nadie verá a Dios. Si quieres invitar a Cristo en esta noche, ahí desde tu lugar dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, en esta noche he comenzado a comprender que eres un Dios santo, que eres un Dios puro y que amas la santidad y la pureza. Reconozco que yo no lo soy, Señor, que te necesito en mi vida para poder yo hacer tu voluntad. Me arrepiento de mis pecados, te pido perdón, Jesucristo. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por mis pecados, y te pido en este instante que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te doy las gracias por tu santidad que me das, que no es mía, es tuya, y que ahora yo debo experimentarla obedeciendo tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.